Lunes 20 de noviembre. Hoy fue el día en el que el grupo de la clase de ciencias vino a mi casa. Supongo que era muy importante para mí. Nunca habían venido conocidos a la casa, excepto Joy, y quién sabe si volverá a suceder. Henry Day y yo arreglamos todo con la ayuda de su hermano Wayne. Wayne tenía que rociar contra los mosquitos, así que pasó por Teresa, Tino, Henry, Henry y por mí después de clases. Cuando llegó a la escuela media Tangerine, vi que ya había enganchado el remolque con el rociador. Subimos a la parte posterior de la camioneta y nos dirigimos a Lake Windsor Downs al descubierto, hecho que no mencioné a mi mamá. Todo estaba en orden cuando llegamos a la casa. Llevé al grupo adentro por la parte de atrás y los presenté a mi mamá. Luego los conduje al gran salón. Teresa lo inspeccionó con la vista. Este lugar es verdaderamente lindo, dijo. Tino no dijo nada, tampoco observó el lugar. Mi mamá nos siguió con una bandeja de yohus y comenzó a rondar cerca de nosotros, pero entonces llegó mi papá a casa. Había salido temprano de la oficina, así que fue a la cocina con él. Arrastramos los bancos al rincón. Hice una demostración de la IBM de mi papá, con todas las fuentes, los colores y las gráficas que podíamos utilizar. Imprimí ejemplos de las que parecían más adecuadas para nuestro reporte. Teresa estudió las hojas impresas como si estuviera escogiendo un papel tapiz. Dijo cosas como, me gusta esa para la portada, pero en color naranja. No nos tomó mucho tiempo decidir el diseño de nuestro reporte. Todavía teníamos media hora antes de que Wayne terminara de rociar. Había planeado rociar nuestra calle en último lugar, por lo que sugerí que saliéramos mientras fuera posible y jugáramos un poco pateando el balón de fútbol. Eso relajó a todo el mundo. Teresa también jugó. Formamos un gran círculo y nos pasamos el balón unos a otros. Tino hizo una demostración de sus malabares pateando el balón. Yo coloqué una portería frente al muro gris y cada uno tomó su turno para tirar contra mí. Entonces, como repetición de un mal sueño, escuché el ruido de la Land Cruiser de Arthur corriendo por el camino perimetral. La escena con Joy regresó a mi mente y comencé a sentirme enfermo. Miré hacia las puertas del patio. No había nadie adentro. Podía sentir la sangre bajando de mi cabeza. Volteé a ver a Teresa. ¿Estás bien?, me dijo. La miraba fijamente, paralizado de miedo, mientras la escena se desenvolvía. Eric y Arthur entraron por la verja. Ambos llevaban mochilas de gimnasio. Eric venía al frente seguido por Arthur. Se detuvieron y voltearon a vernos. Tino, Teresa y Henry voltearon a verlos, pero yo no pude. Simplemente miraba hacia el vacío. Eric nos señaló y habló en un tono de admiración y de burla al mismo tiempo. Mira esto, me parece maravilloso que estos chicos rurales puedan pasar un día lejos del campo. Arthur asintió con la cabeza, con la boca abierta. Sí, es conmovedor. Volteé a ver a Tino, quien dirigía a Eric una mirada de perro enfurecido. Avancé a Tino y le dije, olvídalo, Tino, no valen la pena. Tino me dirigió una mirada muy extraña. ¿Era enojo? ¿Lástima? Olvídate, dijo. Se acercó a Eric con el puño apretado. Se detuvo a 2 pies de distancia de él, de frente, sin el menor miedo, y le dijo, eres un tipo muy simpático. Arthur avanzó amenazador, pero Eric extendió su mano derecha hacia él, lenta y casualmente. Vi la mano hipnotizado. La vi moverse como una mano serpiente lenta y casual con un anillo de oro del campeonato en un dedo. Arthur obedeció a la mano, pero zambulló la suya en su mochila deportiva y sacó algo pequeño, negro y pesado, una especie de calcetín lleno de plomo. ¿Una cachiporra? Eric lo detuvo con la mano y habló con toda la tranquilidad posible. No creo que vayamos a necesitar eso hoy, Arthur. Entonces Eric regresó su atención a Tino, parándose insolentemente delante de él. La relajada sonrisa de serpiente empezó a desaparecer de su cara. Tino lo miraba fijamente y habló de la misma manera en que ya lo había hecho. Sí, un tipo simpático. Te veo en la televisión y siempre me haces reír. La cara de Eric empezó a retorcerse. La sonrisa de serpiente había desaparecido y había sido reemplazada por algo distinto. Pero Tino no se detuvo.
Sí, realmente me gusta eso que haces. Tipo simpático. Cuando intentas patear un balón de fútbol americano y vuelas por los aires y después aterrizas de nalgas. Inmediatamente, mucho más rápido de lo que pensé que podría ser capaz, más rápido de lo que Tino pensó que sería capaz, Eric atacó, golpeando a Tino en la cara con la parte posterior de la mano, golpeándolo con tanta fuerza que Tino dio media vuelta en el aire y cayó sobre el césped. El golpe le había sido tan fuerte como para hacerle perder el conocimiento, había sido tan fuerte como para matarlo, no lo sabía. Tino simplemente se quedó ahí, extendido sobre el césped. Eric se paró al lado de él, su rostro convertido en una máscara de furia. Luego, como un genio que regresa a la botella, retomó el control. First Light no responde. Respiró, Revisa la conexión de red y el suministro de alimentación del dispositivo. respiró profundamente y se dirigió con todo y mano hacia la verja. Arthur encogió sus cosas rápidamente y se dirigió a la salida. Pero Eric no salió tan rápido. Se detuvo en la entrada y volteó a verme, sin movimiento, hasta que yo me atreviera a devolverle la mirada. Cuando finalmente lo hice, cuando finalmente volteé a verlo directamente a los ojos, me sorprendió lo que vi. No era odio, ni siquiera enojo, era más bien aflicción o miedo. Me vio así, luego dio media vuelta y se fue. Henry y yo nos acercamos a Tino al tiempo que intentaba arrodillarse, sus manos cubriendo su cabeza. Vi un hilo de sangre descendiendo del lugar donde el anillo de Eric lo había golpeado, debajo de la oreja. Yo tenía pánico. Me preguntaba si debía buscar a mi papá o pedir una ambulancia o llamar a la policía. Miré hacia la puerta del patio y noté algo moverse, algo blanco. De reojo vi una camisa blanca moviéndose. Mi papá, la camisa blanca de mi papá saliendo de la cocina, habría visto lo que pasó, habría visto lo que Eric hizo. Volteé de nuevo hacia Tino y traté de ayudarlo a levantarse. Me hizo a un lado bruscamente. Buscó con la vista a Teresa, quien seguía de pie junto al muro. Nunca se movió. Escuché el sonido de la Land Cruiser de Arthur acelerando en el camino de entrada y alejándose. Se habían ido. Intenté hacer que Tino entrara a la casa, pero él no lo permitió. No quería hablar conmigo o incluso voltear a verme. Teresa se acercó a mí. Acompañó a Tino a la verja de entrada sin decir palabra. Henry Day y yo intercambiamos miradas de dolor y luego él lo siguió. Caminé hasta la verja de entrada y los miré. Estaban de pie, inmóviles en la cerca. Luego escuché el estruendo del rociador de mosquitos acercándose. Vi a Wayne detenerse frente a la casa. La nube de veneno aún 5 yardas detrás de él. Se quitó la máscara de hormiga, se bajó y apagó el rociador de humo blanco. Henry se subió a la cabina, pero Teresa y Tino se montaron en la parte posterior. Se fueron rápidamente apenas delante de la nube de insecticida. Deambulé hacia el jardín con el alma apenada. Me detuve delante del muro y viví la escena de nuevo en mi mente. Intenté verla a cámara lenta para evocarla cuadro a cuadro. ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué debería haber hecho? Miré fijamente aquel muro gris esperando a que una escena muerta hace mucho tiempo, olvidada hace mucho tiempo, resucitara, pero no sucedió. Nada vino, ninguna respuesta, ninguna memoria, ningún destello de entendimiento, solo las asfixiantes ondas blancas del humo. Martes 21 de noviembre. Nos levantamos esta mañana para encontrarnos con un clima excepcionalmente frío. Desayuné frente a mi papá en la mesa redonda. Él estaba leyendo la sección deportiva del Times. Estaba a punto de preguntarle, papá, ¿viste a Eric golpeando a Tino en la cara con tanta fuerza que casi lo hizo perder el conocimiento? Pero no lo hice. No pude. Había elegido las palabras, pero no pude pronunciarlas. Me quedé sentado atormentado por eso. ¿Por qué no podía decírselo? Delaté a Tino por lo que pasó en la feria. ¿Por qué no podía contar a mis propios padres lo que había hecho Eric? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué nos estaba pasando a todos? En cualquier caso, no mencioné nada a mi papá, tampoco a mi mamá, en el camino a la escuela. Ni Tino ni Teresa asistieron a la escuela, así que no tuve que enfrentarlos. Henry D. sí estaba, pero él y yo nos las arreglamos para evitarnos todo el día. Mientras esperaba a que mi papá pasara por mí, pensé brevemente en pedirle ayuda.
pero por más que me esforcé no pude pensar en nada bueno que pudiera resultar de hacerlo. Incluso si ella me creyera completamente, ¿qué podría hacer? ¿Que Eric se disculpara hipócritamente continuo? Eso no sirve en Tangerine. Como quiera que sea, quién sabe si mi mamá habría dicho o hecho algo a Eric. Nunca ha sucedido. Por lo tanto, mi mamá y yo salimos de Tangerine de la misma manera en que entramos, en silencio. Mi mamá tiene mucho en su cabeza en estos días, preocupada no solo por nuestra casa, sino por cada una de las casas de Lake Windsor Downs. Ahora que la temporada de fútbol acabó, la acompaño a hacer sus interminables tareas. La primera parada de esta tarde fue en la unidad de almacenamiento con temperatura controlada de la Ruta 22. Cuando llegamos al almacén, mi mamá finalmente habló. ¿Por qué yo y Costello ya no viene a la casa? ¿Se pelearon? Sí, supongo. ¿Por qué? ¿Una chica? No. Entonces, ¿por qué pelearon? Lo pensé por mucho tiempo. Pensé en la actitud de Joey el primer día. Recordé lo que dijimos sobre Teresa. Finalmente hablé. Tienes razón, fue por una chica. Mi mamá quitó el seguro de la puerta estilo garage y esperó a que yo la levantara. Se dirigió a las cajas que tenían escrito invierno, dejó la llave y revisó las etiquetas de cada una hasta que llegó a las que decían suéteres, etc. Ven, por favor ayúdame con esto, dijo. Me acerqué a la pila de cajas y levanté las dos superiores para que ella pudiera sacar la tercera. ¿Hueles eso? Me dijo mi mamá al entregarme la caja. También aquí rociaron insecticida. Sí, así es la vida en Florida. Rápidamente mi mamá salió para tomar aire fresco. No me digas, odio ese olor. Me puse la caja de suéteres, etcétera, en el hombro y salí y bajé la puerta. Hizo un chasquido y se cerró. Mi mamá dio unas palmadas en los bolsillos de su pantalón. ¡Oh, no! ¿Qué? La llave está dentro. Deben tener alguna manera de solucionarlo. ¿Tendrán una llave maestra en la oficina? Mi mamá parecía espantada. Espero que no. Se supone que es nuestro espacio privado. Se supone que nunca deben venir aquí. Entonces, ¿cómo se puede entrar para rociar insecticida? Mi mamá lo pensó. No lo harían, chasqueó los dedos. Eric tiene una llave. Podría pasar por aquí y sacar la mía. Nos subimos de nuevo al auto. ¿Por qué Eric tiene una llave? Dije. No lo sé, cariño, porque pidió una. Tú también puedes tener la tuya si quieres. No necesito una, dije. ¿Ahora dónde vamos? Tengo que estar en la escuela secundaria a las 4 en punto. Tengo una reunión. Pensé que mientras tanto tú podrías ver el entrenamiento de fútbol americano. ¿Está bien? ¿De qué se trata la reunión? Se trata de Eric. Tengo una reunión con su asesora académica. Sí, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada, Paul. Es decir, que no hay ningún incidente por el cual me hayan llamado. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pensé, porque Iris es un psicópata, mamá, ¿en verdad no lo sabes? Pero no lo dije. A mi mamá y a mi papá no les gusta que diga cosas como esa. ¿Ha hecho algo Eric que yo necesite saber? Preguntó de nuevo. ¿Que necesites saber? Pensé. Yo respondí rápidamente. No. Mi mamá asintió con la cabeza y luego me dio una explicación. Es más bien una reunión académica. Las notas de Eric han bajado. Mi mamá volteó a verme y agregó. No es extraño que un atleta durante la temporada afloje un poco el ritmo. Yo no lo hice. ¿Qué, cariño? Soy un atleta campeón de hecho, y no aflojé el ritmo durante la temporada. Dimos vuelta en Seagull Way y nos dirigimos a la entrada sur de la escuela secundaria. Mi mamá se estacionó a la sombra de la gradería de acero gris y apagó el auto. Finalmente habló. Sé que tuviste una buena temporada, Paul. Una gran temporada. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy quien te llevé de ida y vuelta a ese lugar todos los días. Volteé a verla, pero no dije nada. Se puso molesta. Tienes que darle crédito a quien lo merece. ¿Quién crees que hace que todo eso sea posible? ¿Quién crees que mantiene todo esto en marcha? ¿Tu padre? No sabía la respuesta. No. Se bajó y entró a la escuela. Me quedé sentado en el auto por un minuto.
Luego me dirigí con cuidado hacia el lugar de donde provenían los sonidos del entrenamiento de fútbol americano. Estaba determinado a evitar a Eric y a Arthur, así que me agaché y me metí debajo de la gradería. Avancé entre las barras de acero, acercándome cada vez más al frente, hasta que una fila de asientos quedó justo encima de mi cabeza. A la derecha podía ver a Anthony Thomas y a otro chico negro de músculos grandes practicando snaps. A mi izquierda podía ver a Eric y a Arthur. Estaban en el centro de un grupo de admiradores que incluía a Tina, a Paige y a un par de delgados entusiastas del fútbol americano. Prácticamente todos los demás caminaban cansadamente hacia la salida poniente del estadio. El entrenamiento había terminado. Vi al primer grupo de jugadores pasar por la separación al final de las graderías, dirigiéndose a sus autos. De repente, un color familiar me llamó la atención. Una camioneta Ford verde entró en mi campo visual y se estacionó en un lugar cerca de la entrada. La vieja Ford se veía extraña, fuera de lugar, en medio de los costosos autos importados, autos deportivos y 4x4. ¿Qué estaba haciendo aquí? Luis Cruz se bajó de la camioneta y miró con atención a quienes se iban. Detuvo a un jugador y habló con él. El jugador lo escuchó y luego señaló hacia dónde estaba el grupo de Eric. Luis comenzó a caminar con dificultad, como era su forma de hacerlo, atravesando la entrada hacia la línea de banda. Pasó a Anthony y al tipo musculoso, quienes ahora estaban sentados en la gradería mirándolo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Se detuvo justo enfrente de mi escondite y esperó. Eric y su grupo habían recogido sus cosas y se estaban preparando para marcharse. Luis se interpuso en su camino como un valiente sheriff de un pueblo de cobardes. Cuando el grupo de Eric se acercó lo suficientemente, Luis habló en voz alta. ¿Quién de ustedes es Eric Fisher? Volteó a ver a Eric directamente. ¿Eres tú? Eric abrió los ojos de par en par, fingiendo terror. Volteó a ver a Arthur y dijo, creo que tenemos una situación, Bauer. El resto del grupo pareció divertirse. Arthur comenzó a caminar lentamente hacia el oeste. Su mano entró en la mochila deportiva. Luis continuó hablando fuertemente. Pienso que eres tú, pero no eres lo suficientemente hombre para decirlo. ¡Oh! Se escuchó saliendo del grupo. Eric simplemente sonrió y miró a Luis a lo lejos. Luis levantó sus largos brazos y extendió las palmas. Golpearías a un chico pequeño en la cara, ¿verdad? ¿Por qué no vienes para acá y tratas de golpearme? El ¡oh! Se escuchó con más fuerza. Arthur Bauer seguía caminando hacia adelante con su cabeza agachada, pero Luis no le estaba prestando atención. Volvió a decir en voz alta, ¡vamos! ¿Por qué no vienes para acá y tratas de golpearme? Arthur llegó hasta donde estaba Luis. Dio media vuelta y blandió la cachiporra, dándole un fuerte golpe a un lado de la cabeza. Luis alzó los brazos inmediatamente para cubrir su cabeza al tiempo de que daba algunos pasos a la derecha y caía en una rodilla. Arthur guardó la cachiporra en su mochila deportiva y continuó caminando como si nada hubiera pasado. Eric caminó rápidamente frente a Luis y dio una explicación a su grupo. Arthur se encargaba de mis trabajos ligeros. Eric y el resto del grupo alcanzaron a Arthur en la entrada. Podría ver que se reían. Anthony y el tipo musculoso no. Se levantaron, caminaron hacia Luis y examinaron su herida, desde donde yo estaba, pero no podía ver sangre. Ayudaron a Luis a ponerse de pie, hablaron con él por unos minutos, luego caminaron con él hasta su camioneta. Luis parecía bastante estable. Me quedé inmóvil donde estaba mientras regresaba a la Ford y conducía hacia afuera. No sé cuánto tiempo había pasado cuando mi mamá salió de la reunión y me encontró ahí. Me llamó. Paul, ¿estás jugando ahí abajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Escondiéndote? Me compuse y encontré el camino entre las barras de acero. Recorrimos todo el camino a casa en silencio, excepto por un comentario. La reunión fue muy buena, dijo mi mamá. La asesora académica piensa
que este asunto del estrellato de fútbol americano se le subió a Erika a la cabeza. Piensa que va a mejorar una vez que se termine la temporada de fútbol americano y ya casi termina. ¿Casi termina? Para nuestra familia nunca termina. El sueño vive 24 horas diarias, 7 días a la semana, 12 meses al año. El sueño tiene 4 años por delante en una universidad de alto nivel y luego, quién sabe, quizá la NFL.